Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes del primero y segundo grado de educación secundaria. Muy buenos días, padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días, estimada profesora, estimado profesor. Les presentamos el saludo del Ministerio de Educación que a través de la estrategia Aprendo en Casa viene garantizando la continuidad de la educación de todos los estudiantes del país, de manera especial a los estudiantes de secundaria tutorial, de secundaria con residencia estudiantil y de secundaria en alternancia. Soy el profesor Joel Ovalle, quien tiene la oportunidad de acompañarles cada semana en estas sesiones radiales. Estos días que seguimos confinados en nuestras casas para prevenir este contagio del COVID-19 y cuidar nuestra salud, ya sabemos que es una gran oportunidad para aprender en casa en interacción con nuestros familiares cercanos. Por ello, estimados padres y madres de familia, les invitamos a seguir participando junto a tus hijos de estas sesiones radiales. Ellos necesitan de tu compañía para que puedan dialogar con ustedes. A usted, estimada profesora, estimado profesor, le reiteramos la importancia de seguir la secuencia de esta sesión radial para que al final puedas brindar apoyo en el aprendizaje de tus estudiantes. La educación sigue en marcha, entonces sigamos aprendiendo. Estimados estudiantes, recordarles que en este mes de septiembre estamos desarrollando temas relacionados a la convivencia en el hogar y en estas 2 semanas están aprendiendo acerca del fortalecimiento de la convivencia en el hogar mediante la solución de conflictos. Recordarles que en cada sesión siempre les brindamos estas recomendaciones. Tener a la mano tu cuaderno de trabajo El encanto de las palabras, porque te ayudarán para los ejemplos que hoy vamos a trabajar y para la movilización de la lectura. Siempre debes tener un cuaderno para tomar tus apuntes. Invitar a un familiar cercano para que te acompañe y puedas dialogar con él o con ella y coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción durante el desarrollo de esta sesión. Estudiantes del primer y segundo grado, antes de iniciar con las actividades de nuestra sesión, quiero anunciarles que la próxima semana, es decir, del 28 de septiembre al 2 de octubre, nuestra sesión estará orientado a un momento de reflexión sobre los aprendizajes desarrollados en este primer semestre, para lo cual requerimos que cada uno de ustedes pueda tener organizado y preparado su portafolio que has venido utilizando durante estos meses, en el cual se encuentran todos los productos que has trabajado hasta la fecha. Por ello, la próxima semana la hemos denominado Reflexionando sobre nuestros aprendizajes. Ahora, continuamos con las actividades del día de hoy. La semana pasada hemos hablado de la historieta, como un tipo de texto narrativo que nos sirve para contar historias, ya sean verdaderas o ficticias. También nos sirve para narrar situaciones, y todo a través de imágenes y textos. La historieta permite la narración de una historia a través de una secuencia de cuadros llamados viñetas. Incluso, a veces es mucho más divertido leer historietas que leer un texto plano. Entre sus principales elementos hemos identificado a las viñetas, que es un cuadro que representa determinado momento de la historia, y en ellas se encuentran varios elementos: los globos, el cartucho, los personajes y el escenario. ¿Qué es el cartucho? Es el espacio en donde va la voz del narrador. Su forma siempre es rectangular. El globo es el espacio donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes.
Los personajes son quienes viven los hechos de la historia y el escenario es el lugar donde ocurren los hechos. Todo eso lo tienen ustedes en la página 39 de su cuaderno de El encanto de las palabras. Es así que la semana pasada les hemos dejado a ustedes un reto, que elaboren un guión de la historieta que van a elaborar. Ustedes, en ese guión de la historieta, han dado respuesta a estas preguntas. Por favor, revisen sus anotaciones. ¿Con qué intención escribirás? ¿Qué historia narrarás en la historieta? ¿Quiénes leerán la historieta? ¿Qué elementos de la historieta harás uso? ¿Qué tipo de lenguaje usarás? Con este guión, que ya lo tienes, a continuación vamos a desarrollar la sesión del día de hoy. El propósito de nuestra sesión es elaborar una historieta siguiendo los procesos, considerando la estructura y sus características. Entonces, estudiantes del primer y segundo grado, ustedes ya saben que cuando escribimos diversos tipos de texto, siempre debemos tener en cuenta los 3 procesos. ¿Recuerdan cuáles son esos procesos? La planificación del texto, la textualización y la revisión. La semana pasada hicieron la planificación. Por tanto, el día de hoy desarrollaremos los procesos de textualización y revisión. La historieta que van a elaborar el día de hoy debe tener relación con las acciones o estrategias que realizan las familias para fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad. Entonces, amigos, en esta semana ustedes han recopilado información y ya tienen cuál es esa acción o estrategia que su familia emplea para fortalecer la convivencia. Y ello va a ser nuestro insumo para elaborar el producto de hoy, ¿sí? Seguiremos los 7 pasos que la semana pasada hemos abordado para elaborar una historieta. ¿Cuáles son esos 7 pasos? Vamos a recordar con ustedes rápidamente. El primer paso es la investigación. Aquí tienes ya suficiente información de la historia que vas a contar. Has hecho las indagaciones necesarias, entonces ya tienes información de la historia que vas a contar. Segundo, el sinopsis o el resumen. Es el punto de partida de tu historieta. Con la información que has obtenido, ya tienes pensado la historia que vas a escribir, ¿verdad? Para que se apoyen en el tema que van a escribir, les sugiero revisar lo que se aprendió en la sesión del área de desarrollo personal y ciudadanía. Han analizado un caso. Vamos a recordar ese caso para que les sirva de base para elaborar su historieta. Analizaron el caso de la familia de Marta y Eduardo. ¿Recuerdan? Marta y Eduardo son hermanos y estudiantes del primer y segundo grado de secundaria. Ellos colaboran diariamente con las actividades agrícolas, ganaderas y domésticas. Además, se daban tiempo de 5 horas diarias para escuchar los programas de Aprendo en Casa. Sin embargo, durante las 3 últimas semanas, sus padres les exigían más tiempo para realizar actividades económicas, actividades en la chacra, en la crianza y reducir actividades escolares. Es así que, después de varios días de conflicto, sus padres les negaron darles más tiempo para sus actividades escolares. Los 2 hermanos se fueron al patio con rabia entre los dientes, comentando lo injusto de la situación. Para solucionar ese conflicto,
han aprendido en el área de desarrollo personal 3 herramientas que le van a ayudar a la familia a solucionar el conflicto. ¿Cuáles fueron esas 3 herramientas? A ver, 1. La comunicación asertiva. Es una habilidad que nos permite ejercer la mediación entre conflictos. Es la habilidad de comunicarse con sinceridad sin ofender a otras personas, menospreciar o hacer sentir mal. Solo comunicando lo que se siente, teniendo como referencia cómo le gustaría ser tratado a uno. Eso es la comunicación asertiva. Otro, la comunicación empática. Es una herramienta para la mediación de conflictos. Es ponerse en el lugar de la otra persona para conocer lo que siente, piensa y descubrir la causa de ello, y a partir de lo cual mejorar la relación interpersonal. Entonces ya tenemos 2 herramientas, la comunicación asertiva y la comunicación empática. Y la tercera herramienta que ustedes han aprendido es la negociación. Es una comunicación de doble vía para lograr un acuerdo cuando 2 personas comparten intereses en común, pero que también tienen intereses opuestos. Implica asumir una postura de gana-gana. Tú obtienes lo que buscas y yo también a cambio voy a ceder. Entonces, para solucionar el conflicto en la familia de Marta y Eduardo, ustedes van a identificar cuál de esas 3 herramientas que hemos visto es la que mejor les va a ayudar a solucionar el conflicto entre sus padres y los 2 hermanos. Cuando ustedes narran esa historia de la solución del conflicto utilizando una de esas herramientas, ese será el origen de tu historieta. Eso va a ser el tema que tú vas a contar, ¿sí? Como ya saben la historia que van a contar, ahora viene el tercer proceso, el tercer paso, es el guión. Aquí debes escribir un texto narrativo donde ya identificas a los personajes y el diálogo que van a sostener cada uno. Ese diálogo y esos personajes lo vas a poner en cada viñeta. Esto es importante porque cuando ya empiezas a dibujar a los personajes, vas a tener en qué viñeta y qué tipo de texto están ellos utilizando. Amigos, recuerda que en tu guión de la historieta debes considerar 3 elementos claves: los personajes interesantes, un conflicto que atrape al lector y un desenlace donde este conflicto se resuelva. Volvemos al ejemplo anterior, considerando el caso de los hermanos Marta y Eduardo. En el momento que sus padres le niegan más tiempo para hacer sus actividades escolares, ellos se fueron al patio con rabia entre los dientes, molestos, y comentaban lo injusto de la situación. Te pregunto, amigos, ¿cómo serían los diálogos entre Marta y Eduardo? ¿Qué crees que le dice Eduardo a Marta? ¿O qué crees que le dice Marta a Eduardo? Ay, ay, ay. Esos son los diálogos que tú vas a considerar en función a la historia. En la página 39 de su cuaderno El encanto de las palabras, ahí están ejemplos de esos diálogos. Terminado el guión, que es el tercer paso, ahora vamos al paso número 4. Es el diseño de los personajes. Como ya tienes el guión terminado, entonces ya sabes cuántos personajes necesita tu historia. Pero cada personaje debe tener sus propias características. Esas características tú las pones.
Aquí necesitamos que pongas de manifiesto tu imaginación, tus dotes de dibujante. No es necesario que seas un experto, pero que a través del dibujo tú puedes diseñar a cada uno de tus personajes. Una vez que ya tienes este paso, pasamos al paso número 5, que es el diseño de los esquemas o bocetos. ¿Qué son los bocetos? Son versiones más simples, dibujadas rápidamente y sin muchos detalles de las partes que tendrá tu historia. Aquí te va a permitir organizar cada dibujo de un personaje con sus respectivos textos que van a producir y lo ubicas en cada viñeta. Coloca los textos con lo que dicen o piensan tus personajes. Dales importancia utilizando los bocadillos, que vienen a ser el globo donde van los mensajes, los textos que van a decir los personajes, tomando en cuenta el texto que tú estás creando, ¿sí? Nuevamente te pido que revises la página 39 de tu cuaderno El encanto de las palabras, porque ahí está un ejemplo de todo lo que estamos diciendo. Terminado, amigos, esta elaboración del boceto, el paso número 6 ya es el dibujo a lápiz. Aquí, estimados amigos, vas a empezar a dibujar ya todos los personajes, ¿ya? Pero lo vas a hacer así, con lápiz así, simple. Después, cuando ya crees que tu personaje está bien, recién lo pasas con tinta negra, con plumones negros, para que ya defines las líneas de tu personaje. Finalmente, llegas al paso número 7, ya es el color. Aquí puedes hacer uso de la técnica que tú mejor dominas. Puedes pintarlo con acuarelas, con témperas, con lápiz de color o, de ser posible, con la computadora. Entonces, amigos, siguiendo estos 7 pasos, ya has concluido tu historieta. Ahora a cumplir el reto de la semana. Terminado esta sesión, estimado estudiante, debes elaborar tu historieta, que es el producto final de esta experiencia de aprendizaje de estas 2 semanas. Será la evidencia del aprendizaje que estás logrando. No olvides que la historia que vas a contar está relacionado a una estrategia o acción que realiza tu familia para solucionar un conflicto, y de esa manera garantizas una buena convivencia. Cuando vas a escribir la historieta, recuerda que debes cumplir con los siguientes criterios. El tema a presentar debe tomar en cuenta los contenidos de las otras áreas curriculares que has desarrollado durante las 2 semanas. La historieta debe presentar los elementos básicos. ¿Cuáles son? Personajes, acciones, lugar y tiempo. Y no olvides los elementos gráficos que debe tener la historieta. Terminado su elaboración, envía una copia, una foto de la historieta a tu profesora o tu profesor, porque es una evidencia de aprendizaje, y adjúntalo en tu portafolio que estás empleando durante estos meses. Bien, amigos estudiantes, ya culminado esta sesión, les pregunto lo siguiente a ustedes. ¿Consideran importante lo aprendido el día de hoy? ¿En qué otras situaciones emplearían ustedes lo aprendido? Escriban, por favor, justificando las razones del por qué es importante para ustedes lo aprendido el día de hoy. ¿Sí? Esperando que esas respuestas sean positivas, ahora les dejamos las actividades para esta semana. Continuando con la movilización de la práctica lectora, en esta semana, ustedes, estudiantes del primero y segundo, van a leer la página 12 de su cuaderno El encanto de las palabras. Ahí hay una anécdota.
van a leer esa anécdota con mucha atención y van a narrar, van a contar a sus padres, a sus familiares, de lo que trata esa anécdota. De ser posible, graba el audio de tu narración que has realizado y envíalo a tu profesora o profesor. Si no te es posible grabarlo, simplemente realiza un resumen de la lectura y adjúntalo en tu portafolio. Estimados estudiantes, siempre confiamos en ustedes que van a realizar esta práctica lectora. No se olviden que la próxima semana estaremos reflexionando sobre sus aprendizajes. Por tanto, organiza tu portafolio y tenlo listo. Estimado profesor, estimada profesora, agradecemos por participar de esta sesión. Siempre les vamos a pedir que ustedes sean los que ayuden a aclarar sus dudas, a lograr su propósito del estudiante, al cumplir que elaboren esta historieta. Para evaluar su historieta, les damos los siguientes criterios que usted, profesor, profesora, lo debe tener en cuenta. Explica la importancia del uso de estrategias para la solución de conflictos. Considera una de las 3 herramientas aprendidas en el área de desarrollo personal y ciudadanía para la solución de conflictos. Escribe con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Estimada profesora, estimado profesor, bríndale el apoyo necesario a tus estudiantes desde el medio que te comunicas con ellos para que la próxima semana tenga organizado su portafolio en función a las áreas trabajadas. Asimismo, te solicitamos ser parte de esta semana de reflexión, manteniendo comunicación con tus estudiantes y en función a la ficha de reflexión que se está trabajando el día de hoy, sirva como un insumo y para que tú puedas identificar necesidades de aprendizaje para que brinde retroalimentación y brindarle a cada uno el apoyo que requiere. Querido padre y madre de familia, gracias por acompañarnos en esta sesión. Igualmente, pedimos tu apoyo para que tu hijo o hija tenga listo su portafolio de todos los productos que ha trabajado desde mayo hasta septiembre. Ustedes son nuestros principales aliados para que ellos logren aprendizajes en casa. Y también recuerden, padre y madre de familia, hacer la diferencia compartiendo las tareas en la casa. Esto nos permite que tanto hombres y mujeres seamos más independientes y autónomos. Ten en cuenta que promover una convivencia igualitaria nos brinda bienestar a todas y a todos. Muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta la próxima semana. Atención, maestra, maestro. Este 2020 la educación del Perú se ha sostenido gracias a tu profesionalismo, talento, creatividad y compromiso. Te invitamos a participar en el 8º Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes. Comparte tus experiencias pedagógicas y da a conocer cómo tus estudiantes continúan con sus aprendizajes en la educación a distancia, porque tu labor hace posible la continuidad de los aprendizajes de las estudiantes y los estudiantes de todo el país. Revisa las bases e inscríbete hasta el 30 de septiembre en la web www.minedu.gov.p/Buenas Prácticas Docentes. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.